obligada a casarse con él, lo despreciaba, hasta que en la noche de bodas descubrió su secreto de virgen, y todo cambió. El aire de noviembre en Guadalajara llevaba consigo el aroma de las flores de cempasúchil que aún adornaban algunas casas después del Día de Muertos. Sofía Mendoza caminaba por los pasillos de la casa familiar en el barrio de Providencia, sus tacones resonando contra el mármol, que una vez fue símbolo de prosperidad y ahora apenas disimulaba las grietas de una economía doméstica en ruinas. «Mija, ya está decidido». La voz de su padre, Roberto Mendoza, sonaba cansada desde el estudio. Las ojeras bajo sus ojos revelaban noches sin dormir, calculando números que nunca cuadraban. No hay otra manera de salvar la empresa. Sofía se detuvo en el umbral, observando a su padre hundir la cabeza entre las manos. Los planos arquitectónicos que ella había diseñado para el nuevo complejo residencial en Zapopan yacían esparcidos sobre el escritorio, inútiles, sin el capital para ejecutarlos. «Papá, tiene que haber otra forma», insistió Sofía, acercándose al escritorio donde facturas impagas se apilaban como recordatorios de una realidad inevitable. «Puedo buscar inversionistas, presentar el proyecto a otros». «Sofía, escúchame bien». Roberto levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y determinación. «Diego Hernández está dispuesto a invertir 3 millones de pesos en Construcciones Mendoza, suficiente para salvar la empresa y los empleos de 20 familias». El nombre de Diego Hernández resonó en la habitación como un eco ominoso. Sofía conocía su reputación: empresario despiadado, heredero de un imperio inmobiliario que se extendía desde Guadalajara hasta Puerto Vallarta. A sus 30 años había convertido la empresa familiar en una potencia, pero su personalidad fría y calculadora era legendaria en los círculos sociales tapatíos. «¿Y cuál es el precio?», preguntó Sofía, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Tu mano en matrimonio». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Sofía sintió cómo el suelo parecía moverse bajo sus pies. En el jardín, su madre, Carmen, cortaba rosas blancas para el altar de la Virgen de Guadalupe, ajena a la conversación que cambiaría el destino de su hija. «Papá, estamos en el siglo XXI. Los matrimonios arreglados...» «No es un matrimonio arreglado, Sofía, es un acuerdo comercial», la interrumpió Roberto levantándose de su silla. «Diego necesita una esposa de buena familia para mejorar su imagen pública. Sus negocios están sufriendo por su reputación de mujeriego, y nosotros necesitamos su dinero». Sofía se dejó caer en la silla frente al escritorio, el peso de 25 años de vida sintiéndose repentinamente insuficiente para la decisión que debía tomar. Por la ventana podía ver la fuente del jardín donde solía jugar de niña, ahora con el agua estancada por falta de mantenimiento. «¿Y si me niego?». Roberto suspiró profundamente, señalando los documentos sobre el escritorio. «Entonces en 2 meses perdemos todo. La casa, la empresa, el nombre de la familia. Tu hermano menor no podrá terminar la universidad, y yo no podré mirar a los ojos a las familias que dependan de nosotros». El silencio se extendió entre padre e hija, cargado de décadas de tradición familiar y el peso de las circunstancias. Sofía pensó en sus sueños de arquitecta independiente, en los edificios que quería diseñar, en la libertad que había imaginado para su futuro. «¿Cuándo?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «La boda es en 2 semanas. Diego quiere una ceremonia pequeña en la catedral, seguida de una recepción en el Hotel Villa Premier. 2 semanas. 14 días para despedirse de la vida que conocía y prepararse para una que no había elegido». El restaurante Alcalde, ubicado en el corazón de Guadalajara, era conocido por su cocina contemporánea mexicana y su ambiente elegante. Era también el lugar que Diego Hernández había elegido para conocer formalmente a su futura esposa, un encuentro que él consideraba más una inspección que una cita. Sofía llegó 5 minutos antes de la hora acordada, vestida con un sencillo vestido azul marino que realzaba sus ojos verdes. Había pasado la mañana en el salón de belleza de su madre, escuchando consejos no solicitados sobre cómo complacer a un marido, mientras ella, internamente, se debatía entre la resignación y la rebeldía. Diego ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana, revisando emails en su teléfono. Vestía un traje gris carbón
que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, y su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás. Cuando levantó la vista para observar a Sofía acercarse, sus ojos oscuros la escanearon de arriba a abajo con la frialdad de quien evalúa una inversión. «Señorita Mendoza», se levantó cortésmente pero sin calidez, extendiendo una mano que ella estrechó brevemente. «Diego Hernández». «Un placer conocerlo, señor Hernández», respondió Sofía, manteniendo la compostura que había practicado frente al espejo esa mañana. Se sentaron uno frente al otro, el mesero acercándose inmediatamente a tomar sus órdenes. Diego pidió un tequila reposado, mientras Sofía optó por agua mineral con limón, necesitando mantener la mente clara para esta conversación crucial. «Supongo que su padre le ha explicado los términos de nuestro acuerdo», comenzó Diego, su voz tan fría como sus ojos. No había preliminares, no había intentos de cortesía. Era directo al grano, como un hombre acostumbrado a cerrar tratos. «Sí, me los explicó», respondió Sofía, luchando por mantener su dignidad intacta. «Aunque debo admitir que me sorprende que un hombre de su éxito necesite recurrir a este tipo de arreglos para encontrar esposa». Una sonrisa sin humor curvó los labios de Diego. «Y me sorprende que una mujer de su edad y educación esté dispuesta a venderse por dinero». Las palabras golpearon a Sofía como una bofetada. Sintió el calor subir por su cuello, pero se las arregló para mantener la voz estable. «No me estoy vendiendo, señor Hernández. Estoy salvando a mi familia». «Ah, sí. La noble mártir». Diego tomó un sorbo de su tequila, sus ojos nunca dejando el rostro de Sofía. «Déjeme ser claro, señorita Mendoza. Este matrimonio es puramente un acuerdo de negocios. No espere romanticismo, no espere afecto, y definitivamente no espere fidelidad de mi parte». Sofía sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «Entonces, ¿por qué casarse conmigo? Seguramente hay formas más simples de mejorar su imagen pública. Porque usted viene de una familia respetada, tiene educación, y según mis investigaciones, no tiene escándalos en su historial. Es perfecta para el papel de esposa decorativa». Diego se reclinó en su silla, estudiándola con una mirada que la hacía sentir como un objeto en exhibición. Además, sus circunstancias familiares garantizan que no causará problemas ni pedirá el divorcio. La crueldad casual de sus palabras dejó a Sofía sin aliento por un momento. Este hombre no solo la veía como una transacción comercial, sino que parecía disfrutar de su poder sobre ella. «Y usted, señor Hernández», dijo Sofía, encontrando su voz y un vestigio de su orgullo, «¿qué garantiza que cumplirá su parte del trato?» «Mi palabra y un contrato prenupcial muy detallado que mi abogado le presentará mañana». Diego hizo una señal al mesero para que trajera la cuenta. «El matrimonio será en 2 semanas, como acordamos. Después usted se mudará a mi casa en Las Lomas. Tendrá su propia habitación, una asignación mensual para gastos personales y la libertad de continuar con su carrera dentro de ciertos límites». «¿Qué límites?» «Ningún proyecto que interfiera con las apariciones públicas que requiero de usted. Cenas de negocios, eventos benéficos, funciones sociales. Como mi esposa, tendrá ciertas obligaciones». Sofía asintió lentamente, cada palabra construyendo la jaula dorada en la que pasaría el resto de su vida. «¿Y si algún día decido que esto no es lo que quiero?» Diego dejó varios billetes sobre la mesa y se levantó. «Entonces su familia pierde todo y usted queda sin un peso. Piénselo bien, señorita Mendoza. 2 semanas no es mucho tiempo para cambiar de opinión». Mientras se alejaba del restaurante, dejando a Sofía sentada sola con sus pensamientos, ella no pudo evitar preguntarse si estaba salvando a su familia o condenándose a sí misma. El sol de noviembre se filtraba por la ventana, calentando su rostro, mientras las lágrimas que había contenido durante toda la conversación finalmente encontraron su camino hacia la superficie. En 2 semanas se convertiría en la señora Hernández. Y por primera vez desde que su padre le había propuesto este arreglo, Sofía se preguntó si había algo peor que la ruina financiera. Los siguientes días pasaron como un torbellino de preparativos que Sofía experimentó como si fuera una espectadora de su propia vida. La casa de los Mendoza se llenó de floristas, sastres y organizadores de eventos, todos coordinando lo que sería la boda más comentada de la temporada social tapatía. Carmen Mendoza,
Se sumergió en los preparativos con una energía que no había mostrado en meses, como si organizar la boda perfecta pudiera de alguna manera legitimar las circunstancias que la rodeaban. «Mija, el vestido de la abuela te quedará hermoso», decía mientras ajustaba el encaje de Chantilly que había pertenecido a 3 generaciones de mujeres Mendoza. «Solo necesita algunos ajustes aquí y aquí». Sofía permanecía inmóvil sobre el pequeño escalón del costurero, mientras su madre y la modista trabajaban alrededor de ella. El vestido era hermoso, sin duda, con su silueta clásica y los delicados bordados a mano, pero cada puntada parecía atar más fuertemente las cadenas de su destino. «Señora Carmen, tal vez deberíamos subir un poco el escote», sugirió la modista, una mujer mayor llamada Elena, que había vestido a las novias de la alta sociedad guadalajareña durante décadas, «para que la señorita se vea más atractiva para su esposo». «No», intervino Sofía bruscamente, sorprendiendo a ambas mujeres. «El vestido está perfecto como está». Carmen frunció el ceño. «Sofía, es importante que...» «Mamá, por favor». La voz de Sofía tenía una firmeza que no había mostrado desde que aceptó este matrimonio. «Ya estoy haciendo lo que la familia necesita, pero no voy a alterar el vestido de la abuela para complacer a un hombre que me ve como una adquisición comercial». El silencio se extendió en la habitación, roto solo por el ruido distante del tráfico en la avenida Providencia. Elena continuó trabajando discretamente, acostumbrada a las tensiones familiares que a menudo surgían durante los preparativos nupciales. Esa tarde, mientras Sofía revisaba las invitaciones en el estudio de su padre, llegó Jimena, su mejor amiga desde la infancia. Jimena Rodríguez era todo lo que Sofía había querido ser: independiente, exitosa en su carrera como periodista y libre para tomar sus propias decisiones. «No puedo creer que vayas a hacer esto», dijo Jimena sin preámbulos, dejándose caer en el sofá de cuero que había visto mejores días. «Sophie, este no eres tú. Tú eres la que siempre me decía que preferiría morir soltera antes que casarte por conveniencia». Sofía no levantó la vista de las invitaciones. «Las cosas cambian, Jime. Las responsabilidades familiares a veces requieren sacrificios». «¿Sacrificios? Esto es un suicidio emocional». Jimena se acercó al escritorio, su voz cargada de frustración y preocupación. «He investigado a Diego Hernández para un artículo sobre empresarios jóvenes. ¿Sabes cuántas mujeres han pasado por su vida en los últimos 5 años? Docenas. Y todas dicen lo mismo. Es frío, calculador y incapaz de compromiso emocional. No estoy buscando amor, Jimena. Estoy buscando estabilidad para mi familia». «¡Mentira!». Jimena golpeó la palma de su mano contra el escritorio. «Tú eres la mujer más romántica que conozco. ¿Recuerdas cuando leíamos novelas de Jane Austen en la preparatoria y soñábamos con encontrar a nuestro Darcy?» Por primera vez en días, los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Los sueños de adolescente no pagan las deudas, Jime, ni mantienen empleos, ni salvan familias». Jimena se sentó en el borde del escritorio, tomando las manos de su amiga. «Sofía, hay otras maneras. Podemos encontrar inversionistas, buscar préstamos. Ya lo intentamos todo». Sofía liberó sus manos y se dirigió hacia la ventana que daba al jardín. «Esta es la única manera». Esa noche, durante la cena familiar, Roberto anunció que Diego había enviado el contrato prenupcial. El documento, de 20 páginas, delineaba cada aspecto de la vida matrimonial con la precisión de un manual de negocios. Sofía tendría una asignación mensual de 50,000 pesos, acceso a una tarjeta de crédito con límite establecido y la obligación de acompañar a Diego a un mínimo de 12 eventos sociales por año. También especifica que cualquier infidelidad de tu parte resultará en la anulación inmediata del matrimonio y la pérdida de todos los beneficios económicos. Leyó Roberto, su voz monótona traicionando su incomodidad con los términos. «¿Y qué hay de la infidelidad de él?», preguntó Sofía. Roberto revisó el documento. «No se menciona». La hipocresía del acuerdo era tan evidente que resultaba casi cómica, si no fuera por el hecho de que gobernaría el resto de la vida de Sofía. Cuando a la víspera de la boda, Sofía se encontró sola en su habitación, rodeada de cajas llenas de sus pertenencias. Mañana por la mañana, estas cajas serían trasladadas a la mansión de Diego en Las Lomas,
un exclusivo fraccionamiento en las afueras de Guadalajara, donde los muros altos y las cámaras de seguridad mantenían a raya tanto a los intrusos como a los secretos. Había visitado la casa una vez, acompañada por su madre, para conocer su futuro hogar. La propiedad era impresionante. Una construcción moderna de 2 pisos, con vistas panorámicas de la ciudad, jardines perfectamente cuidados y una piscina que parecía fundirse con el horizonte. Era hermosa, elegante y fría como su futuro esposo. Diego le había mostrado la habitación que sería suya, una suite espaciosa en el ala este de la casa, completamente separada de la habitación principal. Para su privacidad, había explicado con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y para la mía. Ahora sentada en el borde de su cama de la infancia, Sofía sostenía una fotografía de su graduación universitaria. En la imagen, sonreía radiante junto a sus padres, sosteniendo su diploma de arquitectura como si fuera la llave a todos sus sueños. Esa mujer joven y llena de esperanza parecía una extraña ahora. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante». Roberto entró llevando 2 tazas de café de olla humeante. Se sentó junto a su hija, ofreciéndole una taza mientras el aroma de canela llenaba la habitación. «¿Recuerdas cuando eras pequeña y me pedías que te contara cuentos de hadas?», preguntó Roberto, después de un largo silencio. Sofía sonrió tristemente. Siempre terminaban con «y vivieron felices para siempre». La vida real es más complicada que los cuentos de hadas, mija, pero eso no significa que no pueda tener finales felices. Papá, los dos sabemos que esto no es un cuento de hadas. Es un contrato comercial. Roberto dejó su taza en la mesita de noche y tomó las manos de su hija. Sofía, quiero que sepas algo. Si mañana por la mañana decides que no puedes hacerlo, lo entenderé. Encontraremos otra manera, aunque tengamos que perder todo. Las lágrimas que Sofía había estado conteniendo finalmente se derramaron. ¿Y las 20 familias que dependen de la empresa? ¿Y Carlitos, que está en su último año de universidad? ¿Y tú y mamá, que han trabajado toda la vida para construir algo? Nada de eso vale más que tu felicidad, hija. Mi felicidad es un lujo que no podemos permitirnos en este momento, papá. Roberto abrazó a su hija mientras ella lloraba contra su hombro, como había hecho tantas veces cuando era niña, y el mundo parecía demasiado grande y complicado para entender. Más tarde esa noche, después de que sus padres se hubieran retirado, Sofía recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Espero que esté preparada para mañana. Diego». No había calidez en el mensaje, ningún intento de tranquilizarla o reconocer la magnitud de lo que ambos estaban a punto de hacer. Era típico de él, eficiente, directo y completamente carente de emoción humana. Sofía respondió: «Estaré lista», pero mientras apagaba las luces de su habitación por última vez, se preguntó si alguien podría estar realmente preparado para casarse con un extraño, especialmente uno que parecía tener hielo en lugar de sangre corriendo por sus venas. El amanecer de su día de boda estaba a solo unas horas de distancia, y con él el final de la vida que había conocido y el comienzo de una que no podía imaginar. En la distancia, las campanas de la catedral dieron las 12 de la noche, como si marcaran no solo el cambio de día, sino el final de una era. Sofía cerró los ojos y trató de recordar cómo se sentía soñar con el futuro, en lugar de temerle. La mañana del 28 de noviembre amaneció despejada en Guadalajara, con ese aire fresco que caracteriza al otoño en el occidente mexicano. La Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima se alzaba majestuosa en el centro histórico, sus torres gemelas recortándose contra el cielo azul como testigos silenciosos de innumerables uniones que habían bendecido a lo largo de los siglos. Sofía despertó a las 6 de la mañana, no por la alarma, sino porque había dormido apenas 3 horas. Su estómago se contraía en nudos mientras contemplaba el vestido de novia que colgaba del armario como un fantasma de encaje y seda. En pocas horas se convertiría en la señora Hernández. La casa se llenó temprano con el equipo de maquillistas y peinadores que Diego había contratado. «Solo lo mejor para mi futura esposa», había dicho cuando Sofía protestó por el gasto innecesario. Pero ahora
sentada frente al espejo mientras una mujer llamada Patricia transformaba su rostro con maquillaje profesional, Sofía se preguntaba si Diego realmente quería que se viera hermosa o si simplemente necesitaba que se viera apropiada para el papel que tendría que representar. «Señorita Sofía, tiene una piel hermosa», comentó Patricia mientras aplicaba base con movimientos expertos. «El señor Hernández es muy afortunado». Sofía forzó una sonrisa. «Gracias». Carmen entró en la habitación llevando un pequeño joyero de terciopelo azul. «Son las perlas de tu bisabuela», dijo con voz emocionada. «Las usó en su boda, y tu abuela también, y yo... Bueno, yo las guardé esperando este día». Las perlas eran hermosas, una doble hilera que había adornado el cuello de 3 generaciones de mujeres Mendoza. Cuando Carmen se las puso a Sofía, sintió el peso de toda esa historia familiar sobre sus hombros. «Te ves perfecta, mija», susurró Carmen con lágrimas en los ojos, «como una princesa de cuento de hadas». Pero los cuentos de hadas no comenzaban con contratos prenupciales y matrimonios de conveniencia, pensó Sofía, mientras se observaba en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era hermosa, elegante y completamente irreconocible. A las 2 de la tarde, la catedral estaba llena de invitados. Diego había insistido en una ceremonia íntima de solo 200 personas, que incluía a la crema innata de la sociedad tapatía, empresarios, políticos y personalidades que habían llegado más por curiosidad que por afecto hacia los novios. Sofía esperaba en una sala lateral de la catedral, escuchando los murmullos de los invitados que se acomodaban en las bancas. Jimena, que fungía como su dama de honor, le apretó la mano. «Aún puedes salir corriendo», susurró. «Tengo el coche estacionado afuera con el tanque lleno». A pesar de todo, Sofía sonrió genuinamente por primera vez en días. Tentador, pero no. La música del órgano comenzó a tonar la marcha nupcial. Roberto tomó el brazo de su hija y juntos caminaron hacia las puertas de la nave principal. Cuando se abrieron, Sofía vio la catedral en todo su esplendor, las columnas doradas brillando bajo la luz de las velas, los arreglos florales de rosas blancas y gardenias que llenaban el aire con su perfume, y al final del pasillo, Diego. Estaba impecable en un smoking negro, su cabello perfectamente peinado y esa expresión controlada que ya había llegado a conocer. Mientras Sofía caminaba hacia él, sus ojos se encontraron y por un momento creyó ver algo que no era frialdad en su mirada. Pero fue tan fugaz que se preguntó si lo había imaginado. El padre Miguel, un sacerdote mayor que había conocido a la familia Mendoza durante años, comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor, el compromiso y la santidad del matrimonio. Cada palabra se sentía como una ironía cruel dadas las circunstancias. «Diego Hernández, aceptas por esposa a Sofía Mendoza para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe». «Acepto», respondió Diego, su voz firme y clara, como si estuviera cerrando un trato comercial. «Sofía Mendoza, ¿aceptas por esposo a Diego Hernández para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe?» Sofía sintió que el mundo entero se detenía. Los rostros de los invitados se difuminaron, el sonido pareció atenuarse y solo pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Esta era su última oportunidad de decir no, de correr hacia la libertad, aunque significara la ruina de su familia. «Acepto», susurró, y luego más fuerte, «acepto». El intercambio de anillos fue una formalidad fría. Cuando Diego deslizó la banda de platino en su dedo, sus manos se rozaron brevemente, y Sofía notó que las de él estaban ligeramente temblorosas. ¿Nervios? ¿Arrepentimiento? No pudo descifrar su expresión. «Por el poder que me confiere la Santa Iglesia Católica, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia». Diego se acercó a Sofía, puso sus manos en su cintura y la besó suavemente en los labios. Fue su primer beso y duró apenas unos segundos, pero algo en la suavidad inesperada de sus labios la sorprendió. Cuando se separaron, Diego la miró a los ojos por un momento que se sintió eterno, antes de dar un paso atrás y tomar su mano para saludar a los invitados. Mientras caminaban por el pasillo como esposos, Sofía se dio cuenta de que ya no era Sofía Mendoza. Era la señora Hernández,
y su nueva vida había comenzado oficialmente. El Hotel Villa Premier en Puerto Vallarta había sido transformado en un paraíso tropical para la recepción. Diego había insistido en celebrar en la costa, para que nuestros invitados tengan una experiencia memorable, pero Sofía sospechaba que era otra forma de demostrar su riqueza y poder. El salón principal se abría a una terraza que daba directamente a la playa, donde las olas del Pacífico creaban una banda sonora natural para la celebración. Los invitados se mezclaban en la terraza durante el cóctel, disfrutando de margaritas artesanales y canapés preparados por el chef del hotel. Sofía y Diego circulaban entre los grupos, recibiendo felicitaciones que se sentían tan artificiales como sonrisas de campaña política. «Qué hermosa pareja», comentaba la señora Vázquez, esposa de un importante empresario textil. «Diego, finalmente asentaste cabeza. Tu madre estaría orgullosa». Era la primera vez que Sofía escuchaba mencionar a la madre de Diego y notó cómo su mandíbula se tensó ligeramente ante el comentario. «Gracias, señora Vázquez», respondió cortésmente antes de alejarse, llevando a Sofía del brazo. «¿Tu madre?», comenzó a preguntar Sofía cuando estuvieron fuera del alcance del oído de los invitados. «Murió cuando yo tenía 15 años», respondió Diego brevemente, su tono indicando claramente que el tema estaba cerrado. «Deberíamos saludar a los inversionistas de Monterrey». Durante la cena, Sofía se encontró sentada en la mesa principal, observando a su nuevo esposo interactuar con facilidad con empresarios y políticos. Era carismático cuando necesitaba hacerlo, inteligente en sus comentarios sobre economía y política y completamente en control de cada conversación. Pero cuando no estaba actuando, sus ojos regresaban a esa frialdad que ya conocía. El momento más difícil llegó con los brindis. Roberto se levantó primero, con una copa de champán en la mano y lágrimas apenas contenidas en los ojos. «Por mi hija Sofía», comenzó, su voz quebrándose ligeramente, «que siempre ha sido mi orgullo y mi alegría, y por Diego, que espero la haga tan feliz como ella merece ser». Los aplausos llenaron el salón, pero Sofía vio la ironía en las palabras de su padre. Diego se levantó a continuación, y el salón se sumió en silencio expectante. «Por Sofía», dijo, levantando su copa hacia ella. «Una mujer de principios, inteligencia y belleza. Espero ser digno de la confianza que ha depositado en mí». Las palabras sonaban perfectas, ensayadas, como un discurso corporativo, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía al brindar, ella vio algo que no pudo interpretar. La noche continuó con música de mariachi, seguida por una banda que tocaba éxitos contemporáneos. Cuando llegó el momento del primer baile, Diego guió a Sofía al centro de la pista, mientras la banda comenzó a tocar La Malagueña. Era una elección tradicional, apropiada para una boda mexicana, pero mientras Diego la guiaba por los pasos del vals, Sofía se sintió como si estuviera representando una obra de teatro. «Baila bien», comentó Diego mientras giraban suavemente. «Gracias». «Clases obligatorias en el club», respondió Sofía, manteniendo la conversación en el nivel superficial, que parecía preferir su nuevo esposo. «¿Está cómoda con todo esto?», preguntó Diego de repente, su voz más baja, para que no pudieran escucharlos los invitados que los observaban. La pregunta la sorprendió por su aparente sinceridad. «¿Importa si no lo estoy?». Diego no respondió inmediatamente, pero sus ojos se suavizaron ligeramente. «Supongo que no». Cuando la canción terminó, otros invitados se unieron a la pista de baile. Sofía bailó con su padre, con su hermano Carlos, que había llegado especialmente desde Monterrey, donde estudiaba, y con varios de los invitados de Diego, que consideraban su deber social invitar a la novia. Cerca de las 11 de la noche, mientras los invitados más jóvenes continuaban bailando y los mayores se retiraban gradualmente, Diego se acercó a Sofía en la terraza donde había salido a tomar aire fresco. «Es hora de irnos», anunció. Sofía sintió que su estómago se contraía. Había estado evitando pensar en este momento toda la noche. La noche de bodas. «¿A dónde vamos?» «Tengo una suite en este hotel para esta noche. Mañana volaremos de regreso a Guadalajara». Subieron juntos en el elevador hacia el piso superior, el silencio entre ellos tan denso que Sofía podía escuchar su propia respiración. Cuando Diego abrió la puerta de la suite presidencial,
Ella vio una habitación lujosa con vista al océano, champán enfriándose en una hielera y una cama king size que dominaba el espacio. Era el momento que había estado temiendo, y Diego parecía igualmente tenso mientras cerraba la puerta detrás de ellos. «Sofía», comenzó, pero se detuvo, como si no supiera cómo continuar. Ella lo miró, esperando, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Esta era su noche de bodas, pero se sentía más como una ejecución que como una celebración del amor. Y entonces Diego hizo algo que cambiaría todo. En la suite presidencial del Hotel Villa Premier, el sonido de las olas rompiendo contra la playa creaba un ritmo hipnótico que contrastaba con la tensión palpable en la habitación. Diego se había aflojado la corbata y desabrochado los primeros botones de su camisa, pero su postura seguía siendo rígida, como si estuviera preparándose para una reunión de negocios particularmente difícil. Sofía permanecía junto a la ventana, contemplando las luces de Puerto Vallarta, que se extendían a lo largo de la bahía. Aún llevaba puesto el vestido de novia, pero se había quitado el velo y las perlas de su bisabuela, que ahora descansaban sobre la mesa de centro como reliquias de una ceremonia que se sentía surreal. «Sofía», Diego se aclaró la garganta, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos. «Necesito que entiendas algo sobre esta noche». Ella se volvió hacia él, sus ojos verdes reflejando una mezcla de aprensión y resignación. «Te escucho». «Este matrimonio es un acuerdo comercial», comenzó Diego, las palabras saliendo con la misma precisión clínica que había usado en todas sus interacciones anteriores. «No espero que finjas sentimientos que no tienes, ni yo pretenderé tenerlos. Pero hay expectativas sociales que debemos cumplir». Sofía sintió que sus mejillas se enrojecían, pero mantuvo la voz firme. «¿Qué tipo de expectativas?». Diego se pasó una mano por el cabello, mostrando por primera vez una grieta en su fachada perfectamente controlada. «La gente esperará que consumemos este matrimonio, y eventualmente esperarán un heredero». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Sofía había sabido, por supuesto, que este momento llegaría, pero escucharlo expresado tan fríamente la hacía sentir como un objeto más en el inventario de la vida de Diego. «Entiendo», murmuró, aunque en realidad no entendía nada de lo que estaba sintiendo en ese momento. Diego se acercó a ella, pero se detuvo a varios pasos de distancia. «No tiene que ser esta noche. De hecho, preferiría que no lo fuera. Podemos esperar hasta que ambos estemos más cómodos con esta situación». La inesperada consideración en su voz sorprendió a Sofía. Había esperado que fuera tan directo y eficiente en esto como lo era en todo lo demás. «¿Y si nunca me siento cómoda?», preguntó, la pregunta saliendo antes de que pudiera detenerla. Por primera vez desde que se conocían, Diego parecía genuinamente desconcertado. «Entonces, encontraremos la manera de hacerlo funcionar de todas formas». El silencio se extendió nuevamente entre ellos. Sofía se dio cuenta de que Diego estaba siendo tan honesto con ella como probablemente sabía serlo. No había pretensiones de romance o afecto, solo la cruda realidad de su situación. «Diego», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz, «si vamos a hacer esto, si vamos a vivir como esposos, entonces prefiero que sea honesto, completamente honesto». «¿Qué quieres saber?». «Todo. ¿Por qué elegiste este tipo de matrimonio? ¿Por qué no buscar a alguien que realmente quisieras?». Diego se dirigió hacia el minibar y se sirvió un whisky. No le ofreció nada a Sofía, pero tampoco lo hizo por descortesía. Parecía necesitar el alcohol para lo que estaba a punto de decir. «Porque el amor es una complicación que no puedo permitirme», respondió después de tomar un sorbo. «He visto lo que le hace a la gente. Los vuelve vulnerables, irracionales, capaces de tomar decisiones estúpidas que arruinan todo lo que han construido». «¿Hablas por experiencia?». Los ojos de Diego se endurecieron. «Mi padre amaba a mi madre con locura. Cuando ella murió, él se desmoronó completamente. Perdió el control de la empresa, empezó a beber, tomó decisiones comerciales desastrosas. Casi perdemos todo porque no pudo funcionar sin ella». Sofía vio por primera vez una grieta real en la armadura emocional de Diego. «¿Qué pasó?». «Tuve que tomar el control de la empresa a los 17 años.
Tuve que convertirme en adulto de la noche a la mañana para salvar lo que mi padre había destruido por su gran amor. Diego terminó su whisky de un solo trago. Juré que nunca permitiría que las emociones controlaran mi vida de esa manera. La vulnerabilidad en su confesión hizo que algo se moviera en el pecho de Sofía. Por primera vez, Diego no era solo el empresario frío y calculador, sino un joven que había perdido a su madre y había tenido que sacrificar su juventud para salvar a su familia. «Entonces me elegiste porque sabías que nunca te amaría», dijo Sofía lentamente, entendiendo finalmente la lógica detrás de su selección. «Te elegí porque eres inteligente, educada y porque tus circunstancias garantizaban que no buscarías complicaciones emocionales», confirmó Diego. «Pero ahora, ¿ahora qué?». Diego la miró directamente a los ojos. «Ahora me doy cuenta de que quizás no te conozco tan bien como pensaba». Sofía sintió que algo cambiaba en la dinámica entre ellos. Era sutil, pero estaba ahí, una humanidad en Diego que no había visto antes. «¿Qué quieres decir?». «La mayoría de las mujeres en tu situación habrían intentado seducirme durante nuestra cena, o al menos habrían actuado de manera coqueta para asegurar su posición. Tú me confrontaste, me dijiste exactamente lo que pensabas sin intentar manipularme. ¿Eso te molesta?». «No». Diego parecía sorprendido por su propia respuesta. «Me respeta». Era la primera vez que usaba esa palabra con respecto a ella, y Sofía sintió algo cálido expandirse en su pecho. «Diego», dijo, dando un paso hacia él, «si vamos a hacer que este matrimonio funcione, necesito que me veas como una persona, no como una adquisición». «¿Y tú?», preguntó él. «¿Puedes verme como algo más que el villano que destruyó tus sueños?». Sofía lo consideró por un momento, estudiando su rostro en la luz tenue de la habitación. «Estoy empezando a pensar que quizás tú también eres víctima de las circunstancias». Por primera vez desde que se conocían, Diego sonrió genuinamente. No fue su sonrisa empresarial calculada, sino algo real y espontáneo que transformó completamente su rostro. «Entonces, tal vez», dijo acercándose un paso más a ella, «podamos encontrar la manera de ser víctimas juntas». Taesa ama Maharixus la conversación había creado una intimidad inesperada entre ellos, pero cuando Diego se acercó más a Sofía, ella instintivamente retrocedió un paso. No era rechazo, sino nervios puros, y Diego lo reconoció inmediatamente. «Sofía, ¿has estado con alguien antes?», preguntó gentilmente, aunque la respuesta ya se estaba formando en su mente por la manera en que ella reaccionaba a su proximidad. El rubor que se extendió por las mejillas de Sofía fue respuesta suficiente, pero ella levantó la barbilla con esa dignidad que él estaba empezando a admirar. «No», admitió. «¿Eso cambia algo?». Diego se quedó inmóvil por un momento, procesando esta información que desafiaba completamente sus suposiciones sobre ella. Había asumido que una mujer de 25 años, educada y moderna, tendría experiencia. El hecho de que no la tuviera cambiaba todo. «¿Por qué?», preguntó, su voz más suave de lo que había sido en toda la noche. Sofía se alejó hacia la ventana, abrazándose a sí misma. «Porque nunca encontré a alguien en quien confiara lo suficiente, porque quería que significara algo cuando finalmente pasara». La ironía de la situación no se perdió en ninguno de los dos. Aquí estaba ella, a punto de entregar su primera vez a un hombre que había dejado claro que no la amaba y que la veía principalmente como una conveniencia. «Sofía». Diego se acercó lentamente como si estuviera cerca de un animal herido. «Mírame». Ella se volvió y él pudo ver las lágrimas que había estado tratando de contener. «No tiene que pasar nada esta noche», dijo firmemente. «De hecho, después de lo que me acabas de decir, insisto en que no pase nada». «¿Por qué?». La pregunta salió como un susurro. «Porque tu primera vez debería significar algo. Y conmigo, en estas circunstancias, no significaría lo que mereces que signifique». La gentileza inesperada en su voz casi deshizo completamente las defensas de Sofía. «Pero dijiste que había expectativas». «Que se jodan las expectativas», Diego maldijo suavemente, y Sofía se sorprendió al escuchar tal pasión en su voz. «Nadie tiene derecho a demandarnos nada sobre nuestra vida privada». Se quedaron mirándose por un momento que se sintió cargado de posibilidades. Diego había revelado una parte de sí mismo que Sofía no había esperado. Un hombre capaz de consideración,
de protección incluso hacia alguien que apenas conocía. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Sofía. «Dormimos, en lados opuestos de esa cama ridículamente grande, si te parece bien. Mañana regresamos a Guadalajara y comenzamos a aprender a vivir juntos como socios». «¿Socios? Es mejor que esposos de conveniencia, ¿no te parece?». A pesar de todo, Sofía sonrió. «Supongo que sí». Diego fue al baño a cambiarse, dándole privacidad para que ella pudiera quitarse el vestido de novia. Cuando regresó, llevando solo pantalones de pijama, encontró a Sofía ya en el lado izquierdo de la cama, cubierta hasta la barbilla con las sábanas y claramente usando una de las batas del hotel. «¿Estás cómoda?», preguntó, manteniéndose en su lado de la habitación. «Tanto como es posible dadas las circunstancias», respondió ella, y había un toque de humor en su voz que lo sorprendió. Diego se metió en el lado derecho de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. Por unos minutos, ambos permanecieron inmóviles, escuchando el sonido de las olas y sus propias respiraciones. «Diego», la voz de Sofía rompió el silencio. «Sí, gracias. ¿Por qué?». «Por no ser el monstruo que pensé que eras». En la oscuridad, Diego sonrió. «La noche es joven. Aún podrías cambiar de opinión». «Lo dudo», murmuró Sofía, y por primera vez desde que había aceptado este matrimonio se sintió segura. Ninguno de los dos durmió mucho esa noche, pero no por las razones que cualquiera habría asumido. En lugar de eso, permanecieron despiertos, conscientes de la presencia del otro, procesando los eventos del día y las revelaciones de la noche. Cuando Diego finalmente se durmió cerca del amanecer, Sofía se permitió estudiar su rostro relajado. Sin la tensión constante que llevaba durante el día, parecía más joven, menos intimidante. Se preguntó qué tipo de hombre habría sido si no hubiera perdido a su madre tan joven, si no hubiera tenido que endurecerse para sobrevivir. Y por primera vez, desde que había aceptado casarse con él, Sofía se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, este matrimonio podría convertirse en algo más que una simple transacción comercial. El sol comenzaba a filtrarse por las cortinas cuando finalmente se quedó dormida, soñando no con el futuro que había perdido, sino con las posibilidades que tal vez, contra todo pronóstico, había ganado. 3 semanas después de la boda, la vida en la mansión de las Lomas había encontrado un ritmo inesperadamente cómodo. Sofía se despertaba cada mañana en su habitación, desayunaba con Diego en la terraza que daba al jardín, y luego cada uno se dirigía a sus respectivas actividades. Era civilizado, respetuoso y completamente distinto a lo que ella había temido. Diego había cumplido su palabra de permitirle continuar con su carrera. Incluso había ido más allá, presentándola a varios inversionistas que estaban interesados en proyectos arquitectónicos sostenibles. Para sorpresa de Sofía, él parecía genuinamente orgulloso de su talento. «El diseño del complejo en Zapopan es impresionante», le había dicho después de revisar sus planos. «Especialmente el sistema de captación de agua de lluvia. ¿Has considerado patentarlo?». Era durante estos momentos, cuando hablaban de trabajo y proyectos, que Sofía veía destellos del hombre que Diego podría haber sido en circunstancias diferentes. Era brillante, visionario, y tenía una mente para los negocios que ella admiraba a pesar de sí misma. Esa mañana particular, mientras desayunaban chilaquiles que había preparado Rosa, la cocinera que llevaba años trabajando para Diego, él parecía más tenso de lo usual. «¿Todo bien?», preguntó Sofía, notando cómo había apenas tocado su comida. «Tenemos un evento esta noche», respondió Diego, sin levantar la vista de su teléfono. «La gala benéfica de la Fundación Guadalajara. Es importante que asistamos juntos». Sofía había estado temiendo este momento. Las apariciones públicas como pareja, representar el papel de la esposa enamorada, cuando ambos sabían la verdad de su situación. «¿Qué necesito saber?», preguntó, manteniendo su voz neutral. Diego finalmente la miró. «Necesitas saber que habrá fotógrafos, reporteros sociales y mucha gente que estará observando cada gesto que hagamos. Necesitamos parecer unidos». «¿Unidos cómo?». «Como una pareja real». Diego dejó su teléfono y se concentró completamente en ella. «Eso significa que tendré que tocarte. Poner mi mano en tu espalda, tal vez tomarte de la mano. ¿Estarás cómoda con eso?». La consideración en su pregunta la sorprendió.
Durante las últimas semanas, Diego había sido cuidadoso de respetar su espacio personal, nunca tocándola más de lo absolutamente necesario. «Puedo manejarlo», respondió, aunque su estómago se contraía ligeramente ante la idea. Esa tarde, mientras se preparaba para el evento, Sofía se encontró frente a su closet contemplando los vestidos que Diego había mandado comprar para ella. Eran hermosos, caros y completamente distintos a su estilo usual. Eligió un vestido negro de seda que era elegante, sin ser demasiado revelador. Cuando bajó las escaleras esa noche, encontró a Diego esperándola en el vestíbulo. Llevaba un smoking negro que le quedaba perfectamente, y cuando la vio, algo cambió en su expresión. «Te ves hermosa», dijo, y por primera vez las palabras sonaron genuinas en lugar de educadas. «Gracias». Sofía sintió que se ruborizaba ligeramente. «Tú también te ves muy bien». En el coche hacia el evento, Diego le explicó quiénes serían las personas importantes con las que tendrían que interactuar. Su conocimiento de la sociedad tapatía era enciclopédico. Sabía quién estaba casado con quién tenía problemas financieros, quién estaba involucrado en qué escándalos. «¿Cómo sabes tanto sobre todos?», preguntó Sofía, impresionada a pesar de sí misma. «Información es poder», respondió Diego. «En los negocios, saber los secretos de la gente puede significar la diferencia entre cerrar un trato o perderlo». «¿Y cuáles son mis secretos?», preguntó Sofía impulsivamente. Diego la miró de reojo. «Estoy empezando a pensar que no tienes ninguno. Eres exactamente quien aparentas ser». «¿Eso es bueno o malo?». «Desconcertante», admitió Diego con una sonrisa pequeña pero real. La gala se llevaba a cabo en el Hotel Quinta Real, y desde el momento en que llegaron, Sofía entendió por qué Diego había insistido en la importancia del evento. Había fotógrafos en la entrada, y el salón principal estaba lleno de la élite de Guadalajara, vestida con sus mejores galas. Diego inmediatamente puso su mano en la parte baja de su espalda, guiándola a través de la multitud. El contacto era ligero pero firme, y Sofía se sorprendió al darse cuenta de que no se sentía incómoda. De hecho, había algo reconfortante en tener su presencia sólida junto a ella mientras navegaban por un mundo social que aún le resultaba extraño. «Diego, qué gusto verte». Una mujer mayor se acercó a ellos, claramente importante por la deferencia que otros le mostraban. «Y esta debe ser tu esposa. Sofía, ¿verdad? Soy Patricia Salinas». Patricia Salinas era legendaria en los círculos sociales de Guadalajara, una mujer que había heredado una fortuna considerable y la había multiplicado con inversiones inteligentes. También era conocida por su lengua afilada y su habilidad para detectar matrimonios falsos. «Es un placer conocerla, señora Salinas», respondió Sofía cortésmente. «Dime, Patricia, querida. Después de todo, ahora eres parte de la familia empresarial de Guadalajara». Los ojos de Patricia estudiaron a Sofía con la intensidad de un halcón. «Debo decir que Diego eligió bien. Es refrescante ver que se casó con alguien con cerebro además de belleza». «Mi esposa es arquitecta», dijo Diego, y había un orgullo genuino en su voz que sorprendió a Sofía. «De hecho, está trabajando en varios proyectos innovadores». Durante los siguientes minutos, Diego procedió a describir el trabajo de Sofía con un conocimiento detallado que la dejó sin palabras. No solo había prestado atención a lo que ella hacía, sino que claramente había investigado y entendía las implicaciones técnicas de sus diseños. Cuando Patricia se alejó, claramente impresionada, Sofía miró a Diego con nuevos ojos. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó. «¿Hacer qué?». «Promocionar mi trabajo. Hablar de mí como si fueras orgulloso». Diego se detuvo en medio del salón, girándose para mirarla completamente. «¿Por qué lo soy? Tu trabajo es impresionante, Sofía. ¿Por qué no debería estar orgulloso de estar casado con una mujer talentosa?». Era la primera vez que la había llamado talentosa, y las palabras crearon una calidez en el pecho de Sofía que no había esperado. La noche de la gala marcó un punto de inflexión en la relación entre Sofía y Diego. En las semanas que siguieron, sus interacciones se volvieron más naturales, menos forzadas. Diego comenzó a llegar a casa más temprano, a menudo encontrando a Sofía trabajando en sus diseños en el estudio que él había convertido para ella. «¿En qué trabajas?», le preguntó una tarde, acercándose a su mesa de dibujo donde ella estaba bosquejando. «Un centro comunitario para San Juan de Dios»,
respondió Sofía sin levantar la vista. Quiero que sea un espacio que realmente sirva al barrio, no solo algo bonito para fotografías. Diego estudió los planos por encima de su hombro y Sofía se dio cuenta de que su proximidad ya no la ponía nerviosa como antes. De hecho, había comenzado a disfrutar de estos momentos cuando él mostraba interés genuino en su trabajo. ¿Has considerado incluir espacios para microempresas?, sugirió Diego. Podría generar ingresos para mantener el centro. Era una sugerencia brillante, y Sofía se volvió para agradecerle, solo para darse cuenta de lo cerca que estaban. Por un momento, se quedaron inmóviles, mirándose a los ojos, y Sofía sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. «Es una excelente idea», dijo finalmente, su voz ligeramente ronca. «Puedo ayudarte a contactar inversionistas interesados en proyectos sociales», ofreció Diego, pero no se alejó. «¿Por qué?», preguntó Sofía. «¿Por qué me ayudas tanto?». Diego fue silencioso por un momento, como si estuviera luchando con algo interno. Porque creo que me estoy enamorando de ti». Las palabras cayeron entre ellos como una confesión que ninguno había esperado. Sofía sintió que su corazón se detenía por un momento antes de comenzar a latir furiosamente. «Diego, lo sé», la interrumpió, finalmente retrocediendo. «Sé que esto no era parte del acuerdo. Sé que dijiste que querías que tu primera vez significara algo, y sé que esto complica todo». Sofía se levantó de su silla, acercándose a él. «¿Sabes qué más sé?». «¿Qué?». «Que creo que yo también me estoy enamorando de ti». La confesión mutua pareció liberar algo que ambos habían estado conteniendo. Diego extendió su mano hacia ella, y cuando Sofía la tomó, sintió como si todas las piezas de un rompecabezas complejo finalmente encajaran en su lugar. «¿Qué significa esto?», preguntó Diego entrelazando sus dedos. «Significa que tal vez podemos reescribir nuestro contrato», dijo Sofía con una sonrisa pequeña pero real. «¿Qué propones?». «Que intentemos ser esposos de verdad, sin fechas límite, sin obligaciones forzadas, solo viendo qué pasa cuando dos personas que se respetan deciden intentar amarse». Diego levantó la mano de ella hacia sus labios, besando suavemente sus nudillos. «Me parece un trato justo». Esa noche, por primera vez desde su boda, cenaron juntos en la terraza bajo las estrellas, hablando no de negocios o obligaciones sociales, sino de sueños, miedos y las 1000 pequeñas cosas que las parejas reales comparten. «¿Sabes qué me dijo mi padre el día de la boda?», preguntó Sofía mientras compartían una copa de vino. «¿Qué?». «Que nada de esto valía más que mi felicidad. En ese momento pensé que estaba equivocado, que mi felicidad era un lujo que no podíamos permitirnos. ¿Y ahora? Ahora creo que tal vez la felicidad no es algo que tienes que sacrificar. Tal vez es algo que puedes construir, incluso en las circunstancias más inesperadas». Diego alcanzó su mano a través de la mesa. «Sofía, quiero que sepas algo». «¿Qué?». «Cuando llegue el momento en que decidas que estás lista para todo, quiero que sea porque me amas, no porque es una obligación». Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos, pero estas eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. «¿Y si te dijera que creo que ese momento podría llegar pronto? Entonces, diría que soy el hombre más afortunado de Guadalajara». 6 meses después, Sofía y Diego renovaron sus votos en una ceremonia íntima en el jardín de su casa, con solo sus familias y amigos más cercanos presentes. Esta vez, cuando el sacerdote preguntó si aceptaban amarse y respetarse hasta que la muerte los separara, ambos respondieron «acepto», con la certeza de quienes habían encontrado en el otro no solo un socio, sino un alma gemela. Y cuando Diego besó a su esposa al final de la ceremonia, fue un beso lleno de promesas, de amor verdadero y de la maravillosa certeza de que los mejores matrimonios a veces comienzan como los más inesperados. En el corazón de Guadalajara, 2 personas que habían comenzado como extraños unidos por la necesidad habían descubierto que el amor verdadero podía florecer incluso en el terreno más improbable. Y mientras bailaban su primer baile como pareja verdaderamente enamorada, bajo las estrellas de una noche perfecta de primavera, ambos sabían que habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier contrato comercial. Habían encontrado su hogar el uno en el otro.